Ok, bueno, hoy tenemos una charla muy bonita porque estamos precisamente con los anfitriones de nuestra comunidad de Chiquina de la Misericordia y es pues nuestro grupo de liderazgo. Nosotros generalmente nos estamos reuniendo los días lunes a las 6 de la tarde, 2 horitas, 1 hora y media más o menos, donde hacemos una parte de formación y otra parte informativa, de compartir un poco sobre cómo estamos en las capillitas de oración, cómo vamos en nuestro crecimiento personal, cómo va nuestro liderazgo, en ese sentido. Pero hoy ha sido un ciclo de varias charlas, hemos estado hablando sobre todo lo que es la gracia, qué implica en nosotros la gracia, cuál es nuestro rol como esos líderes hermosos. Y hoy tenemos una charla que hemos venido hablando incluso de algunos personajes bíblicos, líderes, pero hoy necesariamente siento en mi corazón el deseo de profundizar lo que es la historia de Moisés, que ya la hemos venido retomando y coqueteando un poquitico con esa historia, pero hoy vamos a profundizar un poco más sobre ello. Moni, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, afortunadamente. Qué bueno, ¿y cómo está tu corazón? Cuéntame. Excelentemente bien, viendo las grandezas de Dios cuando los corazones se sanan, cuando los corazones se liberan. Definitivamente una bendición. Sí, ¿cómo les estás viendo? A ver, cuéntame cómo ves esos corazones se sanan y se liberan. Cuéntame un poquitico de eso. Cuando los corazones logran encontrar su paz, la paz, empiezan a soltar tantas cosas que en el pasado las tenían a esas almas atadas, amarradas, que no las dejaban estar tranquilas, que las amargaban, o sea, tantas cosas que suceden y como el Señor es de grande y puede liberar y puede quitar pesos y puede hacer que las personas entren en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres testigo de ello. Amén. ¿Y cómo eres testigo? Cuéntame una anécdota así en general, por ejemplo, una liberación o una sanidad que tú hayas vivenciado Que yo haya evidenciado de que de las personas que tú atiendes. pues cuando las personas logran, por ejemplo, perdonar abusos sexuales y se sienten libres y pueden entrar en el gozo del Señor. Es tremendo, ¿verdad? Amén. Amén. Y entonces, esa forma de intervención, Moni, ¿por qué, por ejemplo, cuando se hace intervención y tantas heridas que se traen, por qué las personas llegan a tener tantas situaciones tan difíciles y no poder ejecutar un liderazgo? Precisamente De lo porque que tú has notado. precisamente y lo expresan todas las personas con quien uno trabaja y que pueden hacer ese proceso de sanación, eh, pueden decir como a veces uno no se da cuenta que tenga tantas cosas guardadas en el corazón que nos hacen daño. Las personas en ese proceso, porque es bien minucioso hacer el recorderis de toda la historia con las personas más importantes, se dan cuenta de que con cada persona es un proceso, con cada persona son muchas cosas guardadas y esas cosas que tú tienes guardadas en el corazón, por eso dice, de toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él mana la vida. ¿Y qué significa eso? Significa que el corazón, que es de donde emana la vida, en pocas palabras, es el que nos mueve en el caminar de nuestra vida, es el que nos muestra el propósito de nuestra vida, el que nos direcciona. Cuando está lleno de muchas cosas que no son correctas, que no son de Dios, desafortunadamente nos direcciona en el camino equivocado, nos hace tomar las decisiones incorrectas. Y precisamente cuando uno empieza en ese proceso de sanar, de quitar, bueno, de sacar todo lo que está guardado en el corazón, ya uno se va dando cuenta de todos los errores que pudo haber hecho y puede empezar a redireccionar desde la paz, desde la tranquilidad, desde la confianza de que Dios está allí y empezar a tomar las decisiones más adecuadas. ¿Por qué entonces a veces cuando uno tiene un llamado, hablamos de eso, ¿verdad? El llamado y la que tenemos, pero todos podemos tener llamado, pero falta esa unción específica para de una vez empezar a ejecutar. Pero siempre hay miedos, hay excusas, hay temores, hay inseguridades fuertes, de pronto un menoscabo de lo que uno cree como persona y tiene incluso esas luchas internas de no querer, de no
creerse que realmente uno tiene ese llamado, esas luchas. Y duda, a pesar de que se les ha dicho, se ha insistido bastante frente a esos llamados, se lucha bastante. Y ahora que estamos grabando, precisamente estamos hablando antes de estar grabando y mandando este mensaje allí a las redes sociales, sobre que pues en este momento yo estoy haciendo una labor en la casa de arreglo. Entonces alguien me decía, ¿por qué no lo hace otro? Pues porque a mí me encanta. Realmente eso no tiene nada más ni nada menos porque me fascina. Así me queme, estoy todo quemado el cuello y me demoré todo un día en el sol, ¿sí? Y no me di cuenta, pero me encanta. Me encanta. Tal vez tengo que reparar, volver a hacer. Tengo 3 fugas de agua ahorita en este momento. Había una, son Había 3. una sola, ya Se hay 3. multiplicaron. Se multiplicaron. Se multiplicaron, uno tiene que ser, ¿cómo es? Fructífero. Sí, pero me encanta. Y por allá estaba tratando de organizar un tubo y entonces me pareció práctico. Dije, voy a abrir un huequito por aquí. Y cuando fui a abrir el hueco por aquí, mis nietas se despertaron porque era muy temprano. Ay, la casa se está derrumbando, la casa se está cayendo. Es que atravesé la pared, perforé la pared. Bueno, pero todo tiene solución con cemento. Entonces me llama mucho la atención, pero en ese sentido estaba compartiendo que soy muy osado, o sea, soy muy arriesgado, no me da miedo y enfrentar las cosas, y a veces nosotros tenemos como líderes muchos miedos, muchos temores, muchas inseguridades, como esa zozobra. Pero yo le preguntaba a Mónica, bueno, Moni, ¿cómo vas con tus intervenciones? Nosotros hemos tenido bastantes intervenciones y últimamente pues se han incrementado más. Y generalmente pues da una alegría cuando las personas logran quitarse esos miedos y empiezan a ejercer y ejecutar como ese liderazgo, y sobre todo que alguien confíe en nosotros como tal, que alguien diga, sí, es que puedes, tu ánimo puedes, tienes esta posibilidad. Y realmente a veces tenemos muchas incertidumbres, muchas dudas y muchos temores frente a la ejecución que como líderes tenemos. O sea, porque el Señor nos encarga unas almas. Y si nos encarga ese trabajo y si nos encarga esas almas, es porque nosotros estamos ya equipados de eso. ¿Llevo a entender yo? Por eso en ese sentido sí, a mí no me da miedo. Yo sí le digo, yo estoy equipado. Pues bueno, en últimas perderé, fracasaré. Yo he perdido lo que ustedes no imaginan. A mí no me da miedo perder. Yo no lucho por competir o lucho porque yo quiero superar o porque yo quiero mostrar ante los demás. No, yo lucho es porque quiero sacar algo, sí, porque me encanta sacar algo, y si pierdo, pues perdí. Y otra vez volveré a empezar, y por sí mi vida ha sido de muchos fracasos, pero también de muchos éxitos. Pero he fracasado lo que ustedes no se imaginan. Sí, con el miedo de mi esposa Linda, que ha tenido muchos miedos, ella le da mucha impresión cuando yo le digo voy a hacer tal cosa, porque ella una vez ve, Rafa va a fracasar, porque toda mi vida ha sido de fracasos. Sí, fracasos, pero a mí el fracaso no me detiene. Por el contrario, el fracaso me impulsa. Es como cuando a mí me digan no, ¿sí, no, Moniquita? Dime no. Eso. A mí que me digan no, eso es impulsarme como un cohete y decir, ¿cómo es que no es posible sacar esto? Y lo saco adelante y me encanta, realmente me encanta. Me fascina eso. Y porque de pronto tenemos miedo de tener ese liderazgo y estar pendiente de unas almas lindas. Tú ya estás equipado. Tú ya estás equipada, Moni. ¿Sí? O sea, cuando uno atiende, uno ya está equipado. ¿Por qué uno está equipado? Porque si el Señor te colocó esa tarea es porque Él sabe que tú ya estás equipado, porque tú ya tienes todo. Tienes hasta el paracaídas por si sientes miedo y el paraguas por si sientes que va a llover. Ya el Señor te lo dio, porque Él sabe quién eres tú y sabes de qué barro eres hecho. Entonces, en ese sentido. Y por eso es interesante, por ejemplo, la historia de Moisés. Es que me fascina ese Moisés. Me encanta estudiarlo en el liderazgo, porque Moisés, con Biblia en mano, vamos a hacer un pequeño estudio bíblico de las actitudes de Moisés cuando fue escogido como líder. Siendo líder, habiendo sido formado para liderar, porque fue formado en la casa de Faraón. En la casa del Faraón. Y cuando precisamente veíamos, le hacía una pregunta a Mónica en estos días. Un rey, ¿sí? Por ejemplo, un príncipe, ¿a ellos cómo lo forman? Ellos lo forman para gobernar, ¿sí? Y al Faraón formaba a sus hijos para gobernar. O sea, y a Moisés, como era hijo de Faraón, pues bueno, adoptado, porque él era judío. Pero lo cierto es que él fue formado para liderar. Era un líder nato.
y con toda la fuerza y todo eso, pero entonces se volvió una persona súper mansa, súper mansa. Incluso la Biblia habla de Moisés, que era uno de los hombres más mansos que había en la tierra. Mansos, pues obvio de llegar mi amado Jesús de Nazaret, ¿no? Porque él es manso y humilde de corazón. Entonces es increíble cómo él se convirtió en una persona tan miedosa, insegura, después de haber sido un hasta encopetado y hasta asesino, porque realmente le quitó la vida a un egipcio. Entonces él tuvo muchas inseguridades, muchos miedos y tuvo un llamado. Entonces lo primero que me llama la atención, Moni, que es que él, frente a su parte él dudó de su propio ser como persona. Dios lo llama, recordemos cómo fue ese llamado de él. Él subió al monte Oreb, ¿no es cierto? No, perdón, no, él está, no, ya me estoy adelantando, no subió al monte Oreb, eso es más adelante. Dios lo llama aparte, se le perdió por allá se le perdió una ovejita, sí fue en el monte Oreb, y él vio una zarza ardiendo, sí, no estoy tan equivocado, todavía a mi edad me fluyen las neuronas. Y entonces estaba allí una zarza ardiendo, una mata, un árbol, zarza, y estaba allí ardiendo, y él se quedó mirando y dijo, pero tan raro, no se apaga, y sigue ardiendo, entonces él cuando se va acercando, entonces se escucha una voz que dice, quita las sandalias de tus pies porque este lugar es santo. Incluso hay una canción, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisa santo es. Se asustó, se tiró al piso, se quitó las sandalias, dijo, Señor, voy a morir, se asustó. Ya empezó a mostrar lo que había cambiado en su ser, ¿no? 40 años duró en el desierto para llegar a ser esa persona, 40 años. Dios lo fue equipando, tan lindo mi Señor. Y entonces en el momento pues él se lanza al piso con miedo de que, porque el que ve a Dios va a morir, era lo que se creía antiguamente en el Antiguo Testamento. Y que el que escuchara la voz de Dios iba a morir, entonces él se tira al piso asustado porque él no quería morir. Y entonces el Señor ya le dice, te llamé porque escuché el clamor de mi pueblo y tú vas a ser el liberador. Eso te está diciendo a ti, tú vas a ser el liberador porque escuché el clamor de mi pueblo, lo que yo te preguntaba al principio. ¿Cuántas personas con heridas emocionales fuertísimas? Tantas personas con situaciones en familia fuertísimas, tantas personas que vienen con problemas de miedo, de inseguridades, tantas personas que vienen con tanto dolor en su corazón y Dios te está escogiendo a ti y te escogió. Y entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Moisés? Empieza a hacerle preguntas a mi Señor. Ay, papá Dios del cielo, lo que nosotros hacemos constantemente. Pero ¿quién soy yo? Duda de su propia identidad, Moni. Entonces le damos el pasaje donde duda de su propia identidad, que está escrito en Éxodo 3, 11, 12. ¿Sí lo tienes ahí? Sí. Entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó, yo estaré contigo y esta es la señal que yo mismo te envío. Cuando haya sacado de Egipto de mi pueblo, de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Le dio una promesa. Le dio una seguridad a mi papito Dios. ¿Quién soy yo? ¿Sí te das cuenta? Ese quién soy yo, Moni, es en nuestro ministerio. En eso se fundamenta todo nuestro trabajo. El tratar de llevar a la gente a que tenga esa identidad. Porque llegó, imagínense, Moisés a perder su identidad. ¿Quién soy yo para que me escojas? ¿Quién soy yo? ¿Qué dices al respecto, Ramón? Precisamente en estos días escuchaba una predica que hablaba de David. David no tenía ni identidad. David no. Imagínense, Isaí recordó recordaba a sus otros hijos, a sus otros 6 hijos. Okay. Llegó el profeta Samuel a pedir, pues, a ungir al nuevo rey. Isaí solamente vio a sus otros hijos. Para él, David no existía. Para él, David era el por allá, no tenía valor, era el que estaba cuidando las ovejas, el que hacía los mandados, etcétera, etcétera. Para Isaí, los que tenían valor eran sus hijos.
sea, ni se acordó de su hijo. O sea, Samuel le pidió la presencia de todos sus hijos y solo llamó a los que él consideraba que debían estar ahí. O sea, era totalmente olvidado, no tenía ni siquiera, o sea, no era reconocido, no era aceptado, no era, no sé, estaba por allá, o sea, no era importante en la familia, no tenía una identidad, Rafa, Sí, se le no la olvidó, el papá se tenía. le olvidó, tienes razón, se le olvidó. Y de alguna manera también este Moisés también tiene ese problema por algo muy sencillo, y es que el mal, ¿qué es lo que entra a atacar siempre? O sea, cuando una persona de luz nace, el mal ataca con el fin de qué? De que esa persona crea que no puede, que no es, que no se merece, que no vale, que no tiene capacidades. Entonces hace que esa persona, por múltiples situaciones, que los abusos, que los maltratos, que el abandono, que los intentos de aborto, etcétera, toda esa cantidad de situaciones que se dan en ese bebé que apenas se está formando o recién nacido, implica que lo que quiere destruir el mal es la identidad, esa identidad importante del ser humano. Entonces, hace que la persona tenga muchísimo miedo. O sea, como le pasan tantas cosas, la persona dice, o sea, no se siente segura, se siente atemorizada, se siente eh, incapaz, se siente que quién se va a fijar en esa persona. O sea, hace la labor del mal es hacer que esa persona pierda su valor, pierda su identidad, pierda el concepto de lo que ella es para que pueda trabajar en lo que Dios quiere. Dios ya te equipó. Partamos de ese hecho. Si Dios ya te escogió, porque fue Dios quien te escogió, Él ya te equipó. Tú ya tienes todo. Entonces lo primero que generalmente el mal va a atacar, bueno, lo primero de unas estrategias que él va a atacar es quitarte la identidad. Siempre te va a quitar la identidad como sea. Te va a hacer dudar siempre de que quién soy yo para merecerme ese llamado, pero es que yo soy poca cosa, yo no sé nada, yo no puedo con eso, yo, ¿sí? ¿Quién soy yo? Y el Señor siempre te dice, yo te mando, yo estoy contigo y te daré incluso una promesa, que aquí vendrás tú con todos a adorarme aquí donde tú estás precisamente. Y él no creyó en esa promesa. ¿Sí? Como era el futuro, porque ahí viene la segunda, Moni. Y la segunda parte es que él a nivel de futuro, él no tenía esa convicción, él dudaba incluso de la promesa de Dios, él dudaba de lo que realmente era ese designio del Señor a futuro. Y vamos a leer entonces Éxodo 4:11 en la incertidumbre del futuro, ¿sí? Porque me llama la atención lo que allí Moisés, es que ese Moisés es bien interesante. Y mi Señor, papito Dios, cómo nos enseña a través de Moisés, como en Éxodo 4:11 nos habla y de la actitud de Moisés. Dice, pero el Señor le contestó, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo lo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? Sí, pero ahí dice, perdón, te estás adelantando un poquitico, mi amor. Es básicamente yo, ellos no creerán en mí. Ellos no, yo no sé ni cómo hablar porque ellos no creen en mí. Ellos no oirán mi voz. Ellos no van a creer en mí. ¿Sí me Entonces entendés? es 4:1. Ay, qué pena. 4:1 dice, ellos no creerán, ni tampoco me harán caso, contestó Moisés. Al contrario, me dirán, el Señor no se te ha aparecido. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Preguntó el Señor. Y ahí es donde empieza. Ellos creerán, dijo mi Señor. Ellos creerán. No dudes. No dudes. O sea, no tengas temor con respecto a lo que ha de venir. Busca primero el reino de Dios y su justicia y el resto se hará por añadidura. No tengas temor porque el Señor te lo promete, Él hará. Entonces, en ese sentido, me parece súper importante, ¿sí? Que sabiendo que yo tengo una identidad, que el Señor me respalda, no tengo que tener temor al futuro, porque andamos exceso de temor al futuro. Cuando Ansiedad. pensamos tanto en el futuro, eso se llama ansiedad. Como decía Nicole Cole, ¿cómo se llamaba el cantante?
ansiedad de tenerte en mis brazos. Night King Cole. Night King Cole se llamaba. Creo que sí. Algo así. Entonces, esa ansiedad es porque tienes un exceso de futuro y estar tan pegado hacia el futuro, tienes esa ansiedad y exceso de pasado, depresión. Entonces andas con depresión recordando el pasado o con mucha ansiedad porque tienes todo puesta tu mirada en el futuro. No te angusties. Si Dios te escogió, te equipó de todos tus elementos para ser ese líder y esa mujer guerrera y batalladora que tienes al frente, unas almas lindas para que Dios las forme a través de ti. Entonces, ten esa identidad que tú eres esa hija amada de Dios, ese hijo amado de Dios, y no dudes del futuro, para nada. Hay una cuestión que yo veo que es importante en estos textos de Moisés y que la verdad se presenta en nuestras vidas, Rafa, y es que el espíritu más fuerte, y eso es un demonio, el espíritu más fuerte para batallar es el temor, es el miedo, Rafa. Sí. Porque precisamente ese miedo hace que tú dudes, que tú le pongas peros, que tú no tomes decisiones, en fin, toda una cantidad de situaciones que hacen que la persona no se determine, o sea, no empiece a caminar. Y el temor realmente hace que, como tú te paralizas, hace que tu fe no se active, porque para uno activar la fe tiene que empezar a actuar. Y al paralizarse, tú puedes creer demasiado en el Señor, pero si tú no actúas, tu fe no se activa. Es necesario actuar para que se active la fe. Claro que sí. Y mira con lo que más luchó, imagínate, ese diálogo con mi papito Dios directamente. Vamos con la tercera con la que sale Moisés. Ahora sí la que tú estás leyendo de 4:10. Ay, Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo se me traba la lengua. Tartamudo. Se le trababa la lengua, imagínense. O sea, él no podía hablar. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, pero el Señor le contestó, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo lo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? Así que anda y yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. ¿Qué te parece? Y además la palabra dice algo muy bonito. Y vámonos con el Espíritu Santo. Él te mostrará, te enseñará el Espíritu Santo y les dirá lo que tienen que decir. Ustedes simplemente abandónense. Pero es que yo no sé hablar, Señor. Es que yo no soy tan fluido como algunas personas. Es que a mí no me sale la oración, Señor. No soy profesional. Yo no soy profesional. Es que no soy psicólogo, no soy un evangelista. Y a mí tú me escogiste a mí, Señor. ¿De dónde? Pero es que yo no sé hablar. Y el Señor se dice, pero es que yo soy el que crea la voz. Yo soy el que, tú solamente colócame tu voz, porque la palabra es mi amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra. Habla que tu siervo escucha, Señor. ¿Y qué le pasó, por ejemplo, a Juan Bautista? ¿Qué era Juan Bautista? Soy una voz que clama en el desierto. Porque él no es la palabra, es simplemente una voz. Y quien coloca las palabras es el Espíritu Santo. Eso le pasó a los profetas. ¿Qué van a hacer? No se preocupen, que ustedes el Espíritu Santo les va a recordar, Él va a hablar por ustedes, Él ora hasta por nosotros con gemidos indecibles. Él habla. Entonces no te angusties por eso. Si tú fuiste escogida, ¿qué problemas de hablar? Si tenemos que quedarnos callados, pues nos toca quedarnos callados, porque el Señor tal vez nos dijo, cállate, porque les voy a enseñar a los demás que a través de tu silencio, yo voy a hablar, porque Él es así de precioso. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué te parece? Tremendo. Muy bien. ¿O qué otra cosa pues nos enseña Moisés con ese tipo? Esta es increíble. Luchó con el sentimiento de inferioridad. ¿Se imaginan? 4:11. Te ruego, envíes a otra persona. A mí no me mandes, Señor. 4:12. Sí, aquí, Moniquita, sí. 4:12. Dice, Moisés le dijo,
insistió, ay Señor, por favor envía a alguna otra persona. ¿Qué les parece eso, Moisés? ¿Ah? Es increíble. Manda, no, a mí no me. Ay, Señor, a mí no. Delante de mi papito Dios. ¿Se imaginan ustedes? Se le presenta a mi papá, tiene una voz sobrenatural, escucha ese llamado sobre esa voz hermosa, ¿sí? Y tiene ese llamado súper especial. Y cuando tiene llamado súper especial, escuchando la voz de Dios, empieza a dudar. Manda a otra persona. ¿Y qué le contesta entonces mi papito Dios? Que eso es lo que tenemos que evitar, Rafa. Lo que contesta el Señor. Dice, entonces el Señor se enojó con Moisés. Se enojó. Mío, O sea, papito nosotros Dios. somos tan necios que Qué hacemos peligro, enojar qué al Señor. peligro. El Señor nos está diciendo que nos va a dar de todo, que nos va a liberar, que nos va a ayudar, que nos va a... Y nosotros, pero Señor, pero Señor, pero Señor, pero Señor. Tantas promesas que nos da. Es que ya está tu esposo, ya está tu hijo, ya está, ya confía en mí. Y seguimos dudando. Y después de que nos da el regalo, nos da un regalo lindo. Al ratico ya estamos dudando y estamos, pero es que el Señor no me escucha, pero es que si realmente yo fui llamado, pero es que, ¿qué fue? ¿Sabes cuál es el problema, Rafa? Primero porque no estamos limpiando nuestra mente. Uno, no estamos limpiando nuestra mente. Segundo, porque la promesa, o sea, se mantiene la promesa si nosotros nos mantenemos en el principio, o sea, en lo que el Señor pide que hagamos. Nosotros a toda promesa el Señor le pone una condición, o sea, haz esto, mantente en esto. Y cuando eso se da, pues definitivamente la promesa se mantiene, o sea, el Señor te va a cumplir las promesas del Señor. Si te dice algo, lo va a hacer. Si te demora en llegar la promesa, precisamente es porque tú no estás trabajando para conseguir la promesa, ¿sí? Y fuera de eso, estamos todo el tiempo, ay Señor, ay Señor, ay Señor. Pero tenemos una duda tan impresionante. Y la duda definitivamente acaba con cualquier situación de fe. Entonces, aquí Moisés todavía seguía diciendo, ay Señor, pero sí, ay Señor, pero no, ay Señor, pero tal cosa. No, Señor, definitivamente no me mandes a mí, manda a otra persona. Oye, si el Señor te está diciendo a ti es porque el Señor quiere hacer. Quiero compartir algo. Alguna vez me pasó, estaba en la iglesia, estaba yo dentro de la misma escuela ya de catequesis, en fin, yo estaba haciendo pues las clases y demás. Y llegó un momento determinado en que pues estaban nombrando otra vez los catequistas, etcétera, 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 y me dijeron a mí, pero en ese momento yo estaba pasando un momento difícil, un momento como de duda, de crisis, por situaciones pues que ya todos conocen que pasábamos ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? a nivel familiar. A mí no me nombres. Y entonces uno como que empieza a dudar, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo el Señor me va a escoger a mí con todas las situaciones? Y pues claro, las palabras que vienen y que te hacen sentir de que sí, tú no estás haciendo nada, que tú eres fanática, que tú eres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces resulta que cuando yo decía, pero Señor, yo no me merezco esto. Y entonces cuando a mí me nombraron para continuar con el curso, resulta que yo dije a la persona, no me siento en la capacidad en este momento de hacer esto. Cuando yo hice eso, pues listo, ellos nombraron a otra persona, esa persona pues tomó el lugar mío y como a los 3, 4 meses, o sea, como eso, no recuerdo realmente cuántos meses pasaron, ya decía yo quiero estar allí, yo quiero estar enseñando, yo quiero estar formando a las personas. Y se dieron las situaciones y no me volvieron a llamar a la catequesis. Cuando el Señor te llama a algo, es porque el Señor sabe que tú estás preparado para ese algo. Y cuando tú desprecias al Señor frente a ese llamado, significa que a lo mejor no te va a volver a llamar, porque habrán otras personas dispuestas para eso. ¿Y cuántas personas que tú conocías, cuántas personas a quienes podías tú impactar, dejaste de impactar simplemente porque le dijiste no al Señor? Y eso es lo que el Señor está en este momento diciendo. Porque Moisés dijo, no me envíes a mí, manda a otra persona.
¿Te imaginas? Y también en el Nuevo Testamento, porque podemos decir, no, pero es que eso fue como dices, no, es que también el Nuevo Testamento habla de eso. ¿Hasta cuándo tendré que aguantarlos a ustedes, hombres de poca fe? Se enojó mi Jesús. ¿Hasta cuándo tendré? Cuando fueron, recordemos el pasaje, cuando fueron a liberar a esa persona que estaba endemoniada, ¿verdad? Que no pudieron hacerlo. Y entonces, ¿pero por qué no pudimos? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y entonces, si es, Dios ya te equiparó, Dios ya te equipó, ¿sí? Te colocó de todo, te colocó hasta las botas grandes así para el frío, con del agua, te colocó la chamarra, te colocó de todo, te colocó hasta el paracaídas por si te caes en algún hueco, te colocó todo. Él ya sabe lo que tú estás, Él ya sabe. Entonces no dudes, cierra los ojos, aquí estoy Señor, envíame a mí. Y lánzate. Y en el camino el Señor te va a seguir dando más Y elementos. más y más, y te colocará a las personas. Ahí le colocó a Aarón, bueno, tenga pues, ahí le pongo a su hermano, si Ya es que no no sabe pudo, hablar, ya que ya que le no pudo, el miedo. pero a pesar de todo, lo mantuvo. Porque perfectamente pudo haber enviado a su hermano Aarón, pero lo escogió a él, porque él ya estaba escogido desde el vientre materno. A ti ya te escogió desde el vientre materno. Pero tienes una particularidad, Rafa, y eso no hay que dejarlo de lado. Y tuvo que ver con eso, tuvo que ver el momento en que él le dice solamente golpea una vez a la roca para que le diera agua. Y es esa negativa constante de Moisés, más algunos errores más que cometió más adelante, hacen que Moisés libere al pueblo. Pero No, Dios a través de Moisés. Sí, o sea, Dios a través de Moisés libera al pueblo, o sea, él fue un líder, ¿sí? El asunto fue el liberador de ese pueblo. El asunto fue que Moisés no llegó a la tierra prometida. Él no pisó la tierra prometida. Él la vio, pero no la pisó. Y todo tiene que ver con eso. Entonces, ¿a qué nos estamos arriesgando cuando le decimos, no, Señor, yo no, no, Señor, no puedo, no, Señor, es que, ¿cómo voy a hacer? No, Señor. ¿Realmente tú pretendes llegar a la tierra prometida? Pues si quieres llegar a la tierra prometida, tienes que empezar a caminar. O sea, si tú quieres ver en esta tierra ese milagro que tanto tú anhelas, si lo quieres ver en esta tierra, porque de todas formas Moisés no dejó de ser una persona escogida por Dios, de tanto así que en el monte, cuando hubo la transfiguración de mi Señor Jesucristo, ahí apareció Moisés. O sea, Moisés no deja de ser escogido por Dios. Pero si tú quieres disfrutar ese cambio, ¿no te parecería hermoso en esta tierra ver la transformación de tu esposo o de tu esposa? ¿No te fascinaría ver la transformación de tus hijos? Entonces, cree, empieza por ti, convéncete que ya eres escogido por Dios. Pero entonces ahora viene lo siguiente, si tú ya eres un escogido por Dios, entonces no te acomodes a hacer las cosas mediocremente. O sea, estés pendientes, es que son almas de Dios. Almas que vienen porque tienen una sed tremenda, porque no conocen, porque tienen heridas más grandes que el cañón del Colorado, tremendas heridas. Tal vez yo como líder las traiga. Yo todavía tengo heridas con mi esposa y algunas cosas tengo que medio tomar distancia. Traemos muchas cosas, pero el Señor en el camino va ajustando porque Él ya te equipó de todo lo que necesitas, ya lo tienes en ti, simplemente actúa y estés pendiente de esas almitas. Son almas, no le estás respondiendo a Mónica y sí que menos a este orejón del Rafa, ¿sí? Nosotros somos unos siervos inútiles, a quien hay que responderles a mi papá Dios, a mi Jesús de Nazaret y mi Jesús a mi papito Dios. Mi Madre María es un instrumento. Entonces, realmente lo que les digo, ustedes ya fueron escogidos, ya tienen ese linaje escogido de Dios, ese linaje, son nación santa y Dios ya los equipó con todo lo necesario. Entonces, por tanto, no pierdas tu identidad porque tú sabes que tú eres un hijo amado de Dios, tú eres la princesa más amada de papito Dios. No empieces tú a dudar de futuro con todas las cosas que Dios te promete porque Él ya te lo prometió, Él ya te lo va a cumplir porque Él no miente. Si Él te dijo una cosa es porque es real. ¿Y cómo sabes que si Él te lo dijo? Porque lo sentiste en tu corazón. Simplemente. Porque alguien te dijo, uy, esto es para mí. Y cuando tú dices, esto es para mí, asúmelo porque es realidad. No estés tú dudando, es que yo soy tartamudo. Pedro, Moisés, es que no sé hablar, es que yo no sé pensar, es que a mí se me olvidan las cosas. No, mejor manda a otro. Es que no me van a creer. Excusas, no me van a creer. No importa, a Jesús no lo creyeron en su tierra, ¿cierto? No, hasta lo apedrearon.
El Sí, asunto no es eso, el asunto es haz las cosas. Sí, preocúpate de algo. Preocúpate por todos los días trabajar tu corazón. Preocúpate por sanar, preocúpate por buscar esa santidad, esa pureza, diario. O sea, porque si la palabra dice que a diario pecamos, porque si nos decimos que no, estamos diciéndole a Dios que es un mentiroso, pero si la palabra dice que a diario pecamos, pues a diario tenemos que ir a la cruz para sanar las heridas, para cambiar nuestras formas de pensar, de obrar, de aún hasta de hacer silencio. Entonces, esa sí es nuestra responsabilidad, estar preocupados para que nuestro corazón siempre sea transparente, para que Dios lea en él como quiera, donde quiera, en el momento que quiera, porque Él necesita que nuestro corazón esté plenamente con Él. ¿ya te convencimos o no te convencimos? Si no te convencimos, volvemos a empezar otra vez la historia de Moisés. O si no, repite este audio. Pero lo cierto es, ten mucha prudencia con la forma en que tú vas por un alma, porque son almitas que necesitan. Y si son almas, tienes que tener mucha sensibilidad de poder hablar con ellas. Yo soy muy osado en hablar. O sea, por mi forma de ser, por mi forma tal vez fuerte en la que me formaron, donde me formé en cárceles de menores, y por eso mi forma de ser a veces es muy fuerte y yo prefiero esperar un momentico, callar, darle la posibilidad a las personas, escucharle lo que ellos dicen, porque antes yo era de una sola voz. A mí no me interesaba nada porque así fui formado, pero he aprendido a través de el curso que me ha intensivo mi Madre María, porque ella es mi maestra, el Espíritu Santo a través de ella, linda. Entonces, aprender a callar, aprender a ser sensible a las almas, escuchar más, callar menos, de callar más, de escuchar más y callar más. ¿No es cierto? Dos orejotas para escuchar y una boca para hablar. Escuchar 2 veces y hablar una sola vez. Entonces, de verdad, Dios ya te equipó, ya eres un escogido y un escogido. Papito Dios, no dudes nunca de tu llamado. Ahora, permite que la unción de mi Papito Dios esté en tu corazón y te recomiendo que escuches los 4 audios anteriores o 3 audios anteriores, porque esto es una secuencia bien bonita. Hoy voy a dejar ya libre a Moisés porque ya le he dado mucho garrote. A Moisés lo hemos tomado casi todos esos audios, pero realmente vale la pena aprender de él. Qué precioso es mi Papito Dios, cómo nos coloca todas esas enseñanzas. Y la verdad es que tú eres una escogida y un escogido. Papito Dios, no dudes, ¿verdad, Moni? Amén. No hay que dudar. Si el Señor te llama es porque Él quiere hacer algo contigo y con tu familia. Ten presente eso. Porque si tú eres escogido, eres tú y toda tu casa. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Les voy a contar una anécdota para que eso salga de aquí a América Latina. ¿Cómo es de curioso? Les voy a contar pero chito. Aquí entre nos, después lo cuentas. Mi hija empezó a estudiar psicología, imagínense. Ay, no, todavía no Bueno, ya falta. se escribió, ya se escribió. Todavía falta y todavía estamos ahí. Pero Entonces, es increíble, o sea, yo me digo, Dios mío, nosotros no la influimos para eso. Sí, porque eso ella siempre ha dicho, yo no quiero psicólogo, yo no quiero psicología, yo no quiero psicología. Pero empezó, ¿sí me entender? O sea, me parece tan bonito que de todas formas ha tomado una decisión por querer seguir como el legado. Y de verdad, sin estarle insistiendo, antes yo le decía, estudia finanzas, estudia no sé qué, estudia otra cosa, estudia inglés, estudia no sé qué, otras cosas diferentes, pero se decidió, porque sintió en su corazón, porque tarde que temprano a cada marrano gordo le llega su Navidad. Ay, en perdón. todo caso, en A todo cada caso, momento llega, no se les olvide que tarde que temprano llega la promesa que Dios hizo en tu corazón. Tarde que temprano. Y más temprano que tarde. Ahora sí, en todo caso, ¿qué? la idea es simplemente confiar en el Señor, porque el Señor, independientemente que tengas una profesión o no, el Señor te va a usar, porque el Señor precisamente se vale de los que son menospreciados, de los que se consideran más viles, y a ellos los entrena, los equipara, les da toda la formación que necesita para ir a avergonzar a los sabios. O sea, no necesitas una profesión, simplemente necesitas la conexión con Dios, porque Dios te dará toda la sabiduría. Ser inteligente no es ser sabio. Eso es una realidad. Y tanto así que la inteligencia muchas veces la utiliza el mal para hacer el daño. No, ser inteligente no es ser sabio. La sabiduría solo viene de Dios. Eso quiere decir, si tú no te conectas con Dios,
no vas a ser sabio, así tengas 50 profesiones. Entonces no tiene nada que ver con la profesión, tiene que ver es con tu conexión, con esa relación diaria, constante con nuestro Padre Dios. Entonces, para aquellos que chévere, que pudieran llegar a estudiar aún siendo mayores, pero no te preocupes, que la sabiduría te la dé Dios, porque Dios te va a usar tal cual eres y de acuerdo con eso abrirá los caminos. Qué precioso, ¿verdad? Bueno, yo soy muy dicharachero en hablar y a veces soy muy suelto en hablar, pero ese soy yo. Sí, sé que debo tener más prudencia porque mi hija me dice, ay papi, esos chistes bobos tuyos y cuándo te los quitarás. Pero bendito sea mi Dios, así somos, así eres tú, sé lo que tú eres. Sí, no dudes que mi papá Dios te escogió y te equipó. Séptima palabra que estoy diciendo, te equipó de todo lo necesario para que seas ese líder de éxito para nuestro Señor Jesucristo, porque toda la gloria y la honra es para Él. Amén. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga.